Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de Pablo Bolioni, donde hoy vamos a hablar acerca de oclusiones totales crónicas con el doctor Guillermo Sánchez Elvira. Y vamos a dedicar este pequeño espacio a mis compañeros del Hospital La Paz, a sus residentes de cardiología, ya que la semana pasada falleció en un trágico accidente de trenes el doctor Jesús Aldaña. Bueno, los dejo con el doctor Guillermo Sánchez Elvira del Hospital de Navarra. Nos vemos pronto. Hola, buenas tardes. Soy Guillermo Sánchez Elvira, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Y bueno, comparto esta sesión que he preparado sobre oclusiones crónicas, sobre todo dirigido al cardiólogo general, a los compañeros de cardiología clínica, que es con los que eh, recientemente tuve que preparar esta sesión. Y la comparto con mi compañero y amigo Pablo Aglione. Tratando de las oclusiones coronarias crónicas, es un tema interesante, es un tema también controvertido y vamos a empezar por lo más básico, ¿eh? Las oclusiones, como sabéis, se consideran crónicas cuando de manera arbitraria llevan al menos 3 meses de evolución. Su prevalencia es muy alta, aunque variable según los registros, pero en torno al 14% de todas las coronariografías, 18% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria tienen al menos una arteria con una oclusión crónica, uno de cada 5 o 6 pacientes, ¿eh? En función del registro, pero bueno, es una prevalencia muy alta, teniendo en cuenta la prevalencia de enfermedad aterosclerótica actual. En cuanto a su anatomía patológica, puede ser de una progresión lenta de la enfermedad aterosclerótica con una estenosis progresiva de la arteria, o bien el resultado de un acúmulo de placas complicadas con trombo mural que se reorganiza con migración de células musculares lisas, que normalmente se caracteriza por la presencia de pequeños microcanales y de un desarrollo de los vasos vasa vasorum y vasos adventiciales como colaterales. ¿Qué sabemos respecto a su tratamiento? Bueno, pues que técnicamente es más exigente, el éxito, por tanto, es menor y se asocia más complicaciones. Eh, es uno de los factores que en todos los registros y en todos los estudios se asocia a revascularización incompleta. Y por otro lado, su tratamiento mejora los síntomas de angina o disnea como equivalente anginoso y no es tan claro el beneficio en cuanto a supervivencia. Vamos a revisar brevemente la bibliografía existente. Primero hablaremos de los registros que tenemos y luego de los ensayos clínicos. Estos son los registros más importantes. Esto es un registro, el Open CTO, de 1.000 pacientes consecutivos en Estados Unidos, con un seguimiento solo un mes, en las que se objetivó una mejoría significativa de la angina en los pacientes en los que se consiguió tratar la arteria frente a aquellos en los que la intervención fue fallida. Una mejoría de la disnea en el 70%, incluso una desaparición completa en el 42% de los pacientes. En cuanto a este otro registro unicéntrico en Londres 2003-2009, 300 pacientes consecutivos con un 78% de éxito. Se vio que en las intervenciones que fueron fallidas hubo una mayor mortalidad cardíaca y MACE una vez excluido las complicaciones intrahospitalarias. Es decir, que en este registro sí que hay una asociación, como veremos, los registros en cuanto a mejoría de la supervivencia y a MACE. Este registro italiano, con 1.700 pacientes consecutivos en los que se encontró oclusión crónica, 770 fueron sometidos a intervención coronaria percutánea con seguimiento de un año y el éxito de la intervención se asoció a menor mortalidad cardíaca, menos infarto y menos rehospitalización. Este otro registro de 3 centros en Estados Unidos, Corea e Italia, 1.700 pacientes sometidos a ICP sobre oclusión crónica, un seguimiento casi de 3 años, y aquellos pacientes en los que hubo éxito en la intervención, hubo menos mortalidad cardíaca. Este otro estudio interesante es un registro danés con 21.000 pacientes registrados, en los que 2.100 fueron sometidos a ICP sobre oclusión crónica. Y es muy interesante esta gráfica de la derecha, en la que vemos que aquellos pacientes tratados con éxito de su oclusión crónica
tuvieron una probabilidad de muerte por cualquier causa a 9 años de seguimiento, similar a los que no tenían oclusión crónica y claramente mejor que aquellos en los que no se pudo revascularizar la oclusión crónica. O sea, es un estudio, como digo, con poco problema de vías y, y el conseguimiento muy largo y en el que estas curvas son muy significativas. Como veremos luego, interesante porque luego hay una discordancia con los ensayos clínicos. Como digo, fueron seguimiento de 10 años y interesante también es que no hubo diferencia de mortalidad en los primeros 3 años. La diferencia de mortalidad fue sobre todo entre los 3 y los 10 años, cosa que puede explicar luego que aquellos estudios que de corta duración no encuentren diferencias en cuanto a mortalidad. En cuanto al Este registro de Londres 2005-2015, 48.000 pacientes consecutivos, 5.500 ocasiones crónicas, seguimiento casi 5 años. La intervención con éxito sobre ocasiones crónicas redujo la mortalidad un 10% de los pacientes. Este otro registro en toda Inglaterra y Gales de 2009-2010, 13.000 pacientes consecutivos sometidos a intervención sobre oclusión crónica con seguimiento a 2 años y medio. También el éxito de la intervención se asocia a aumento de la supervivencia. ¿Y qué pasa con los ensayos clínicos aleatorizados? Pues que hay una discordancia, como vamos a ver. Este es el COMET-CTO Trial, 100 pacientes cuyo objetivo eran los síntomas. Claramente demostró menos frecuencia de episodios de angina y mejor calidad de vida en los pacientes en los que se trató la oclusión crónica. El EURO-CTO Trial, 396 pacientes y se documentó y se objetivó mejoría de los síntomas con la intervención, tanto en frecuencia de angina, calidad de vida, limitación física y ausencia completa de angina. Además, hubo una menor necesidad de revascularización guiada por isquemia en aquellos sometidos a ICP. El Explore Trial, sin embargo, fue un estudio en el que el resultado no se mostró mejor beneficio de la intervención sobre oclusión crónica. El endpoint era fracción de eyección, es decir, mejoría de la fracción de eyección del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo a los 4 meses de intervención. ¿Cuáles son las limitaciones del Explore Trial? Muy criticado. Primero, que eran pacientes que habían ingresado por síndrome coronariano agudo con elevación del SP, que no es precisamente el mejor escenario para evaluar una mejoría de la fracción de eyección, porque hay pacientes en los que haya cierto aturdimiento miocárdico en el territorio del infarto que mejoren después, con lo cual no es una situación basal ideal para evaluar el éxito de luego tratar la oclusión crónica de la lesión no responsable. Además, tuvo un éxito del ICP sobre la oclusión crónica relativamente baja, 77%. Y como dato para la discordia, en el subgrupo de pacientes en la que la oclusión estaba en la D ascendente anterior, sí que hubo una mejoría de la fracción de eyección, 47% frente al 40% de fracción de eyección en el seguimiento. Y además también hay ciertas dudas, no quedaba claro que no estaba bien documentado que hubiera viabilidad de esos territorios con oclusión crónica. De hecho, en el subgrupo de pacientes en los que el segmento disfuncionante tiene una transmuralidad en la resonancia menor del 50%, sí que hubo una mejoría tras la ICP. O sea que es Explore Trial, estudio fallido para demostrar beneficio en cuanto a la fracción de eyección tras tratamiento de oclusión crónica, pero con muchas limitaciones. El REVASC Trial, 205 pacientes, el objetivo era también mejoría de la contractilidad, no encontró diferencias sí que hubo una mayor necesidad de revascularización luego en los pacientes no tratados con tratamiento percutáneo, pero otra vez, mismo problema, no era el mejor escenario para medir esto. ¿Por qué? Porque eran pacientes que tenían otras lesiones significativas aparte de la oclusión crónica y todo se revascularizado. Es decir, que el paciente de grupo control se revascularizaron lesiones significativas. Con lo cual, estas ramas pueden dar colaterales, pueden mejorar la fracción de eyección, de manera que pueden diluir el efecto de tratar la oclusión crónica. De hecho, el subgrupo de pacientes en las que el SINTAX score era menos de 13, que más o menos viene a ser que no tienen más lesiones que la oclusión crónica, que ya deposita un score alto, la ICP sí que mejora la contractilidad global. O sea, otro estudio REVASC fallido para demostrar beneficio contra fracción de eyección, pero también con limitaciones importantes. El Impactor CTO Trial es un ensayo pequeñito, unicéntrico, 94 pacientes, seguimiento un año,
en los que se trataron oclusiones crónicas de la corona derecha, frente a tratamiento farmacológico. Se redujo la isquemia, 13,9% al 0,3% de pacientes con isquemia residual. La capacidad de esfuerzo mejoró, la calidad de vida, pero no encontraron mejoría en cuanto al MACE. Y el Decision CTO Trial. Es un estudio con 834 pacientes, seguimiento a 5 años, buen seguimiento. No hubo diferencias en cuanto a MACE, muerte, infarto miocardio, ictusis, revascularización. Limitaciones. Fueron 834 pacientes incluidos, una baja tasa de inclusión, porque la muestra estimada era de 1.284 para encontrar potencia estadística, y algo que vamos a encontrar mucho en los ensayos clínicos de oclusiones crónicas, hubo mucho crossover, un 18% de cruce de tratamiento médico a ICP y un 15% de pacientes de ICP que pasan a tratamiento médico, que la mayoría de estos eran por ICP fallida. Además, nuevamente, tuvieron lesiones no oclusión crónica también tratada en los dos grupos, lo cual puede confundir el resultado por mejoría de todos los parámetros por reabsorción en el grupo control. Y además se incluyó el infarto periprocedimiento en el endpoint, cosa que suele castigar al grupo de ICP cuando sabemos que no tiene pronóstico, un impacto pronóstico el infarto periprocedimiento. En cuanto a la mortalidad, además de todo esto, resulta que sí que hubo unas diferencias que no llegaron a la estadística a ser significativa, estadísticamente significativos, una mortalidad en el grupo de ICP del 4,5% a los 5 años frente al 7,9% en el grupo de tratamiento farmacológico. Además, hubo mucha pérdida en el seguimiento. Es decir, otra vez un estudio que mucho crossover, resolución de lesiones que no eran oclusión crónica y además incluyó el infarto periprocedimiento en el endpoint. Por tanto, hay una discordancia entre los resultados en cuanto a la mortalidad, queda clara en cuanto al beneficio, en cuanto a síntomas, entre los registros de ensayos clínicos autorizados. ¿Por qué viene esto? Pues por lo mismo que la enfermedad coronaria crónica. La oclusión crónica no es una enfermedad aparte, forma parte del síndrome coronario crónico y tienen los mismos, existen las mismas dificultades para demostrar beneficios en cuanto a supervivencia. Sobre todo porque hay baja incidencia de eventos, con lo cual necesitas un gran tamaño muestral en los estudios, larga duración del seguimiento, como hemos visto antes, encontramos beneficio a partir de los 3 años en registro, y luego que hay un porcentaje importante de recruzamiento entre grupos que hace que se diluya el efecto. En el caso de las oclusiones crónicas, además, hay una dificultad técnica añadida y menos centros con muy buenos resultados, con lo cual es más difícil incluir un número importante de pacientes y hay que aleatorizar a los pacientes después de revascularizar todo el resto de lesiones que no son oclusión crónicas para que esto no diluya el efecto del tratamiento sobre la oclusión crónica. Y además tiene que estar bien documentada la isquemia y la viabilidad de dichos territorios. Esto no se ha cumplido en varios de los ensayos clínicos realizados hasta la fecha y esto es lo que explica los resultados, como digo, dispares frente a lo que hemos encontrado en registros previos, en lo que sí que se ve una mejoría de la mortalidad y de los MACE a medio-largo plazo. Esto es lo que acabo de resumir. ¿Qué recogen las guías de práctica clínica aquí en Europa? Pues bueno, las anteriores de 2018 ya planteaban bueno, que debe considerarse la restricción de las oclusiones en pacientes con angina refractaria o con un área de isquemia documentada amplia. Y bueno, lo que remarca aquí a la derecha es que tiene que considerarse como parte del espectro del síndrome coronario crónico y por tanto comparte indicaciones. Las de 2024, en general, la revascularización ADS tiene indicación 1A de lesiones coronarias en el síndrome coronario crónico para mejorar los síntomas y en cuanto a para mejorar el pronóstico, recordar que cuando forma parte de una enfermedad de 3 vasos, cuando hay enfermedad 1 o 2 vasos que incluye la descendencia anterior proximal y también en enfermedad multivaso y disfunción ventricular cuando hay alto riesgo quirúrgico. Hasta ahí lo que tenemos de evidencia en cuanto a la indicación del tratamiento de las oclusiones crónicas. Ahora bien, ¿cómo se tratan las oclusiones crónicas? Hay este esquema resume los 4 abordajes que hacemos en cuanto a la manera de tratarlas en la sala de hemodinámica. El abordaje anterógrado,
con escalada de guías a nivel intraplaca, la disección controlada anterógrada y reentrada distal en el lecho distal, y lo mismo retrógrada, escalada de guías retrógrada y disección y reentrada retrógrada. En esto juegan un papel muy importante las colaterales. Las colaterales, conexiones que se desarrollan en la oclusión crónica, que es importante tener en cuenta que su presencia no indica viabilidad, ni tampoco que sean buenas, tampoco implica que no haya isquemia, es decir, que ni una cosa ni otra, o sea que hay que documentar la isquemia, la viabilidad del territorio, independientemente de la anatomía de las colaterales, pero sí que sus características nos ayudan a prever el resultado, la facilidad o dificultad de la intervención. Las colaterales septales son las más seguras para la intervención, las epicárdicas tienen mayor riesgo de perforación y en cualquier caso las dos características más importantes son su calibre y su tortuosidad, que pueden facilitar y ampliar, mejorar mucho el resultado de la intervención. En cuanto a las técnicas de recanalización, se escapa el objetivo de esta sesión, pero hay muchas técnicas, la escala de guías anterógrada, la disección controlada y reentrada, con todas sus variantes, el STAR, el LAST y últimamente ya está de moda la recanalización con inyección de contraste intraplaca, la HDR, y las técnicas retrógradas con el CAR-reverse, que es la más habitual. Este es un resumen de la disección anterógrada y reentrada. Como veis aquí a la izquierda arriba, la Start Technique se trata de pasar por fuera de una placa muy dura, calcificada. Normalmente la guía la avanzas hasta que normalmente en una bifurcación la guía ella sola reentra en la luz verdadera, pero con el problema de que puedes perder ramas laterales. No estaría indicado cuando hay muchas ramas laterales. La Mini Start Technique y el Last Technique son variantes en las que se intenta reentrar inmediatamente después de terminar la oclusión crónica para minimizar este riesgo de tapar ramas laterales. Y a la derecha, un resumen de estas mismas técnicas realizadas con dispositivos dedicados. Aquí tenéis el Crossboss, es un microcatéter Romo que lo que intenta es disminuir el espacio subintimal que se realiza al pasar al disecar. Y el Stingray, que está en el medio a la derecha, que es un balón plano con un orificio en cada lado, que lo que te permite es reentrar con una guía de alta dureza una vez pasas el plano de la oclusión crónica. Se puede hacer lo mismo con el Recross, que es un microcatéter de doble luz de Biotronic, que también te permite una reentrada distal controlada. En cuanto a las técnicas de reentrada, escalada de guía retrógrada, la primera, la más habitual, pero muchas veces tienes que pasar un reverse card, que se trata de dilatar un balón anterógrado hasta donde has llegado dentro de la oclusión para hacer espacio o facilitar que la guía retrógrada conecte con la luz verdadera proximal. La clásica es el card, que es al revés, balón distal retrógrado, un over the wire, y la guía anterógrada para pasar a conectar, una vez que desinflas el balón, se genera un espacio amplio donde la guía avanza. Y en algunos casos también se utiliza la guía retrógrada simplemente para marcar. Cuando es muy estrecha, muy mala para ser microcatéteres, la puedes dejar para ver dónde está el campo distal y así dirigir mejor la guía retrógrada. Materiales, hay guías coronarias específicas, como digo, es un tema muy amplio. En resumen, podemos decir que basándonos en características, dos características, es la dureza de la punta, que se mide en gramos, que es lo que cuesta doblar la guía, puede ser blandas o duras las guías, y puede ser poliméricas o no poliméricas. Las poliméricas son hidrofílicas y permiten disminuir el rozamiento de la guía en todo su trayecto, permitiendo mayor avance y penetración. Las guías poliméricas blandas son muchas de las que utilizamos de inicio, a veces son afiladas, pero con poca dureza y las mueves dejando que busque su propio camino cuando hay presencia de microcanales. Son difíciles de dirigir, no dan sensación táctil. Las no poliméricas blandas, que se utilizan más dentro de la oclusión, son más seguras, permiten no salirse, ya tienes más sensación táctil, ves donde tienes más resistencia o menos. Y las poliméricas duras, yo son para técnicas de disección controlada, cuando ya quieres gran avance y quieres conectar dos luces, anterógrada y retrógrada, cuando ya está el tratamiento de la intervención avanzada. Y las no poliméricas, que son duras cuando tienes muy claro el landing, a dónde te quieres dirigir, son muy dirigibles, muy torqueables. Se utilizan para cruzar la oclusión cuando ya sabes a dónde quieres dirigirte, ves bien el landing y se dirigen mejor y tienes claro el trayecto.
hay muchas más características, ese era el resumen. En cuanto a los microcatéteres, nos permite mantener la posición ganada con la guía, para cambiar de guía cuando quieres una guía de una característica diferente, pero manteniendo la posición que has conseguido. Aumentan además la capacidad de la penetración de la guía porque disminuye el rozamiento de todo el trayecto. Protegen las colaterales, cuando entras y sales para no tener, la tienes cubierta con plástico, digamos. Y hay algunas que tienen un diseño tipo tornillo que permiten torquearlos, girarlos y avanzar dentro de la oclusión. Hay algunos que son de doble luz, cuando te vas a una rama lateral te da mucho soporte para avanzar dentro de la rama de interés, o bien para el parallel wire, cuando estás en el abordaje de escalada de guías, anterogrado o retrógrado, avanzas una guía en un camino subintimal que no es el que quieres, puedes dejar la guía ahí para marcar el camino que no quieres repetir y con un micrómetro de doble luz hacer un trayecto paralelo cercano al, al que tienes marcado. Hay algunos angulados también para salidas tortuosas de ramas laterales, colaterales. Luego hay varias escalas de riesgo, o sea, escalas de dificultad técnica. La más extendida es la JCTO Score japonesa, que tiene tres características. La ambigüedad del cap proximal, es decir, si vemos claramente si está afilado o no, si vemos hacia dónde va o no. La presencia o no de calcio dentro de la oclusión, la longitud mayor o menor de 20 milímetros, la presencia de tortuosidad curva y si ha tenido intentos fallidos previos, ¿no? Pues lo que calcula este score realmente es la probabilidad es de cruzar la oclusión en media hora. Después hay algoritmos que intentan resumir todas las técnicas disponibles, en qué orden utilizarlas. Ha habido el algoritmo híbrido anglosajón, el japonés, el asiático, el europeo. Más recientemente el algoritmo global, que realizó para intentar resumir todos estos algoritmos. Al final, son muy parecidos. Al final, lo importante es atender a las características de la cápsula proximal, si es ambigua o no, el lecho distal, si es pobre o no, para intentar un abordaje anterógrado de entrada, con la utilización o no de IBUS en paralelo, si hay una rama lateral que nos permita avanzar el IBUS para ver hacia dónde va la oclusión crónica, con la flexibilidad de pasar al retrógrado si tienen buenas colaterales retrógradas, buenas colaterales si tiene mal lecho distal o ha sido fallido, o bien una disección y reentrada si no tiene buenas colaterales y el parallel wire ha sido fallido, ¿no? Al final se trata de, como decían, si fallas, pero fallas una técnica, fallas rápido y cambiar de técnica, es uno de los resúmenes de tener en cuenta de todas las características anatómicas para ir cambiando, ¿no? Y luego parar si no has avanzado y ya llevas un procedimiento largo, si has utilizado más de 3 veces el filtro glomerular de contraste o 5.000 miligrays de air kerma como momento de parar. Es muy importante el volumen por operador. Se ha visto que a partir de 50 angioplastias sobre oclusión crónica mejoran los resultados y para mantener un éxito mayor del 90% es importante concentrar el volumen de intervenciones en un solo operador. Esto es lo más importante. En los programas que han avanzado ha sido así. En cuanto al abordaje, tradicionalmente se ha utilizado acceso bifemoral o radial y femoral. Ya en muchos centros utilizamos doble radial si es posible, porque se asocia menos complicaciones y si puedes ir con un 7 French, aporta poco la femoral. Algunos grupos, sobre todo los japoneses, sí que utilizan para el tema del IBUS en el anterógrado, sí que requiere un 8 French y tendrías que ir por femoral. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por este hermoso video y muy ilustrativo. Por último, también le enviamos un fuerte abrazo a todos los sanitarios que han participado en la ayuda hacia los accidentados en el accidente. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio. No olviden suscribirse. Un abrazo grande a todos y a cuidarse.